Saludos y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema que nos trae hoy es sorprendente. Francamente, cuando he llegado a ahondar en el misterio, me he llegado a picar. He intentado descubrir los orígenes y el porqué, pero sobre todo quién está detrás del mismo. Os estaréis preguntando de qué estoy hablando. Para hablar del misterio que nos trae hoy aquí, antes de nada quisiera poneros en antecedentes con respecto a una serie de ideas preconcebidas que tenemos todos nosotros sobre lo que somos y lo que deberíamos ser. Veréis, yo siempre he pensado que los mejores de los atletas jamás han pisado una pista de atletismo. Los mejores ajedrecistas que ha habido en la historia nunca han conocido un tablero de ajedrez. Y las mentes más brillantes que el planeta ha albergado tal vez hayan acabado sus días recogiendo arroz en algún país centroasiático. Nuestro actual modelo educativo solo premia al que recuerda datos, no al que sabe analizarlos y crear alternativas a los mismos, o incluso desarrollarlos. Es por ello que mucha gente que ha podido acabar en las altas cumbres de la ciencia o de otros campos profesionales no han llegado a eclosionar sencillamente porque han constreñido esas capacidades que tenían inherentes y las han reubicado hacia algo con lo cual no han podido llegar a nada, o por lo menos nada más allá de lo que ellos esperaban. Me voy a centrar en la idea para que empezáis a entender de qué estoy hablando. Imaginaos que en las primeras pruebas teóricas del carné de conducir, el gran piloto Michael Schumacher suspendiese, allí en su niñez, en su juventud. Cuando cumple 18 años y decide sacarse el carnet de conducir, Michael Schumacher repite constantemente el teórico y es incapaz de recordar o memorizar de manera correcta esas miles y miles de preguntas que le solicitan. Exhausto de tanto repetir aquel examen, Michael Schumacher deja llevarse por el desaliento y nunca consigue sacarse el carnet de conducir. Estamos hablando de una posible teoría que hubiera podido ocurrir, no es desdeñable. Lo cierto es que quizás Michael Schumacher nunca hubiese pisado una pista de Fórmula 1 y tal vez hubiese dedicado su vida a la botánica, entre otras cosas. Nunca hubiéramos conocido el genio de Michael Schumacher. Pues a eso me refiero. Nunca hubiésemos conocido al 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Los modelos de selección académica existen en el Estado español concretamente, porque desconozco los modelos que puedan existir en Sudamérica o en Estados Unidos o en otros países, si bien es cierto que el modelo educativo en el Estado español puedo aseguraros que no es el mejor y casi podría garantizar que es uno de los peores. La selección académica que hay aquí es muy mala, deja en muchas ocasiones atrás a los mejores. En España ha habido muchas leyes que han intentado modificar los modelos. Algunos de vosotros pensaréis que esas leyes han tratado de modificar los modelos educativos para mejorarlos. No os llevéis a engaño. Veréis, la LODE en el 85, la LOCSE en el 90, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006 y ahora, evidentemente, la LOMCE. Lo único que son modelos educativos que pretenden adoctrinar políticamente para crear generaciones afines a ciertas cuestiones políticas, a ese balanceo bipolio que existe en el Estado español. Ellos no pretenden crear gente inteligente, analítica y capaz de poder desarrollar alguna idea con respecto a esos planes que tienen con nosotros. Como vemos, estos continuos cambios, LODE, LOCSE, LOCE, LOE y LOMCE, se han demostrado que son un fracaso sencillamente por el mero hecho del cambio constante. La mutación o el cambio indica fracaso en el proyecto. Evidentemente, nadie cambia algo que va bien, se deja como está. Pues aquí lo que se hace es constantemente girar
la rueda en una dirección u en otra sin conseguir encontrar a las mejores piezas que deberían salir de esos colegios. Yo sé que hay muchos Leonardo da Vinci y muchos Newton que habrán acabado sus días como encofradores, como montadores de ventanas, como camareros en algún bar del Mediterráneo. Y no por ello son profesiones desdeñables. Pero seguramente a usted, cuando le ponen una copa en aquel restaurante o en aquel pub de moda y hay detrás una bella señorita que le está sirviendo, quizás esa señorita hubiera podido llegar a ser una Madame Curie. O tal vez aquel muchacho que le está poniendo un café en el bar en el que usted se encuentra tranquilamente tomando el café, quizás hubiese sido un investigador que hubiese desarrollado una vacuna contra el cáncer. Sencillamente los modelos educativos han dinamitado sus posibilidades, constriñendo sus capacidades y adaptándolas a un modelo productivo que desde luego en ningún caso ha permitido que su talento florezca. Mírese usted mismo, si no tiene que ir más lejos. ¿En serio cree usted que está haciendo lo que debería hacer? ¿Es eso para lo que ha nacido? ¿Ha nacido usted para hacer eso? Quizás, si hubiese habido un modelo educativo distinto, tal vez hubiese descubierto algún potencial totalmente distinto que usted no conoce y que está ahí oculto y que nunca nacerá. La gran pregunta es, ¿a quién le interesa que los actuales modelos educativos fracasen constantemente y de manera estrepitosa? Porque evidentemente tiene que haber un interés. Alguien no quiere que personas, como por ejemplo usted, y si está viendo esto puede que sea un modelo a seguir en ese aspecto, eclosione en alguna cima de la ciencia o en alguna especialidad o actividad notable. Lo he dicho mil veces, aquellos que nos gobiernan en la sombra saben que hay que reprimir la genialidad y premiar la estupidez. Es importante para poder seguir controlando a las masas. También, como lo habéis visto en mil ocasiones, lo que pretenden con estos modelos educativos es potenciar el trabajo en equipo frente al talento individual que lo desdeñan. ¿Cuál error? Cuanto más analítica e inteligente es el individuo en una sociedad, más difícil resulta esclavizarlo. Siempre es mucho más fácil esclavizar a un grupo de masas adoctrinadas que responden correctamente a estímulos externos, que es lo que nos están haciendo de manera habitual. Esto es un axioma que aquellos que nos gobiernan, y estoy hablando por encima del gobierno, y sabéis muchos de vosotros a quiénes me refiero, esos que realmente nos gobiernan en la sombra, con este tipo de modelos educativos consiguen perpetuar su reinado ad infinitum, constantemente. Pero voy a hablaros de algo curioso. Os he hablado de un antecedente por el cual os puedo asegurar que vuestro talento, el vuestro, el de vuestros hijos y el de aquellos a los que queréis, no ha eclosionado sencillamente porque no habéis estado en el momento adecuado, habéis tenido las oportunidades correctas y desde luego se os han enseñado de manera adecuada. Voy a hablaros de algo curioso que es lo que nos centra hoy el programa. Curioso e interesante. Veréis. Esto que os estoy contando lo sabe más gente. Es por ello que a principios de enero del año 2012, hace ya 2 años, una serie de misteriosos mensajes comenzaron a aparecer en distintos foros de Internet. Eran complejos puzzles gráficos encadenados que solo resultaban resolubles por mentes brillantes. Si es usted un zafio, pues no lo intente. Pero si usted es una persona con unas capacidades adecuadas, pues inténtelo. Lo cierto es que estos mensajes complejos resultaban solo resolubles por aquellas personas que tenían una capacidad analítica superior a la media. Como ya he dicho antes, nuestro modelo educativo nos explica que debemos ser estúpidos,
Con lo cual, si usted no es estúpido, es que se ha salido de ese modelo educativo y posiblemente tenga capacidad para hacer algo así. Pero centrémonos. Estos complejos puzzles fueron publicados por alguien, vamos a usar este término, o por algo cuyo seudónimo era Cicada 3301. Repito, Cicada 3301. Y así se llamaba el seudónimo del tipo que publicó esos extraños mensajes. ¿Y cuál es lo que buscaban? Buscaba reclutar cerebros especialmente inteligentes. Os contaré la historia. Esto empezó a salir a la luz pública a raíz de las declaraciones de un tipo cuyo nombre es Joel Eriksson, de 34 años de edad, que tenía por entonces, en el año 2012, cuya función en la vida era ser analista de sistemas, concretamente en Uppsala, en Suecia. Él cuenta que un día, mientras se encontraba navegando de web en web buscando un poquito de distracción, fue a parar a un foro de internet donde aparecía un mensaje gráfico en el que se mostraba una figura blanca sobre un fondo negro. Al pie de la imagen, o al pie del mensaje, se leía lo siguiente. Escuchad. Hola, estamos buscando a individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto dentro de esta imagen. Encuéntrala y ella te llevará al camino que queremos. Esperemos que llegues al final de ese camino donde nos encontrarás a nosotros. Buena suerte. Y como ya he dicho antes, el mensaje iba firmado con 3301 de seudónimo. Eriksson supo inmediatamente que se trataba de un trabajo de esteganografía, ocultar información dentro de una imagen. Es una ciencia que tiene ya unos años y, bueno, pues para este analista no le pareció un misterio. Empezó a trabajar en ello, aunque Eriksson comenta, dice, yo estaba un poquito cansado y tenía bastante sueño porque al día siguiente tenía que madrugar, pero el virus me empezó a picar y decidí ponerme manos a la obra para descubrir ese mensaje oculto que presuntamente nos habían colocado para llegar a un fin en el cual se estaban buscando unos genios. Un poco medio en serio, medio en bromas. Bueno, pues el señor Joel Eriksson se puso en ello. Después de unos minutos de trabajo, de codificación, descubrió una clave. Eriksson ya era un experto en ello, era un analista. Y la clave rezaba lo siguiente, ponía Tiberio Claudio César. Junto a este nombre, Tiberio Claudio César, había una serie de líneas que no tenían ningún sentido, con palabras totalmente desordenadas. Joel dedujo que se trataba de un código dentro de otro código y se pensó que se había utilizado este segundo código, cuyo nombre es altamente conocido por aquellos que se dedican a la encriptación de datos y que se llama cifrado César. Es una técnica de cifrado que lleva el nombre de Julio César, que lo utilizaba para mandar correspondencia privada de tal modo que reemplazaba los caracteres, la carta, en una cierta posición del alfabeto numérico. El 4 correspondía a una letra, el 5 a otra y así sucesivamente, de tal modo que cuando esa carta se leía directamente era sencillamente incomprensible, pero cuando se tenía el código numérico era fácilmente transcribible. Como Claudio fue el cuarto emperador, estimó que 4 podía ser importante dentro del dato, y eso es lo que pensó Eriksson. Aquí la cuestión, Eriksson se puso a trabajar en ello y le apareció una dirección web enterrada dentro del código de la imagen. Sintiéndose satisfecho por el resultado obtenido, hizo clic sobre el enlace que le aparecía y ante él se mostró la imagen de un pato de madera en el que se podía leer: «Ups, solo es un señuelo y por este camino no vas a encontrar más que señuelos. Al parecer, usted no ha conseguido decodificar correctamente el mensaje». Eriksson era un hombre, y es un hombre que tenía y tiene como lema personal: si algo es demasiado fácil o demasiado rutinario, pierdo el interés rápidamente. Esto le empezó a picar y se centró más en el desafío que había sido planteado. Era un tema duro, o mucho más duro de lo que inicialmente pensaba, y quedó, como ya he dicho antes, enganchado con la idea de poder decodificar ese aparente mensaje que habían encriptado. Al poco tiempo de seguir trabajando, se dio cuenta de que había caído en uno de los rompecabezas más complejos que había dentro de Internet.
descubrió que había una gran lista de competidores que intentaban descubrir cuál era el secreto y cuál era el fin del camino. Había, como premio, algo que quizás sería muy suculento. Descubrió que en numerosas ubicaciones del mundo aparecía dentro de los mensajes, aparecían también lugares físicos, aparecían también carteles con nuevas imágenes, redes ocultas en internet, callejones que no llegaban a ningún sitio, una búsqueda absolutamente, pues sin un objetivo muy definido. Todo era muy abstracto, complejo, y cada vez y cada paso siguiente era más y más complejo, pese a que éste daba frutos con respecto al anterior. Descubrió que entre ellos había encriptación, datos encriptados en los que se manejaban desde la física cuántica, palabras de ocultismo, música clásica, literatura ciberpunk, numerología, había de todo. La verdad es que era un enorme batiburrillo de conocimiento que requería ser correctamente colocado para decodificar ese impresionante código que habían colocado en aquella imagen, intentando descubrir las mejores mentes, o que las mejores mentes descubriesen cuál era el mensaje. Dice que incluso en algunos de los mensajes aparecía un vídeo de una chica cantando una cancioncilla con una guitarra que estaba totalmente desafinada, y posteriormente, pues dentro de ese mensaje se llegaba a otro donde aparecía una serie de postes eléctricos en Hawái en el que se habían colgado una serie de carteles que enviaba a otro, y así sucesivamente. El caso es que Ericsson decidió recurrir a otra metodología para poder decodificar el misterio. Dio un paso más adelante. Utilizó diversos programas de decodificación, consiguió una segunda vía en el que empezaban a aparecer nuevos mensajes que enlazaban a otros dentro de la famosa red Reddit. En ella había nuevos datos, símbolos, líneas, cifras, números mayas, que tras un exhaustivo análisis le llevaron a otra cifra. Llegados a este punto, Ericsson se dio cuenta de que ninguno de los puzzles realmente había exigido una habilidad avanzada. Era como una especie de primera etapa. Pero a partir de este punto las cosas cambiaron. Comenzó realmente a ponerse interesante, según el propio Ericsson. Todo pasó a un nivel superior. Requerían conocimientos en hexadecimal, primos, requerían una especie de ingeniería inversa aderezado con una especie de imágenes semejantes a la polilla que aparecía en la película El silencio de los corderos. Todo resultaba absolutamente alucinante para intentar llegar al final de la fuente en la cual el premio estaba guardado. Ericsson dice que pasaba por datos tan intrigantes como los ciclos de la vida de los depredadores, poemas del rey Arturo tomados de diversos textos medievales, para que finalmente apareciese un misterioso número de teléfono que correspondía a una línea de Texas donde un robot le pedía que buscase sobre los números primos de la primera imagen inicial que había incrustados. Eso le llevó nuevamente a un sitio web absolutamente extraño, que como nombre tenía un dígito, 6 cifras. .com. Eran 6 cifras. .com. Y cuando accedías a él te encontrabas una cuenta atrás de una gran foto donde una cigarra le confirmaba que estaba yendo hacia el camino correcto. Cuando se accedía a la fecha final que marcaba el reloj, indicaba un punto geográfico donde había un póster dentro de la calle en la que aparecía ese punto que daba nuevas pistas. Imaginaos. Ericsson se percató inmediatamente que él no era el único que estaba buscando. Había muchas personas que se encontraban trabajando en tan ardua labor. Por las redes no tardó en difundirse la noticia de que había una serie de búsqueda de un mensaje cifrado para obtener una especie de tesoro o premio final. No fueron muchos los que intentaron falsificar el nick, escribir o intentar falsificar a su vez nuevas imágenes con las cuales se presumía que allí se llegaba al tesoro. Lo cierto es que el tesoro nunca se llegaba. Había que saber cribar el grano de la paja, descubrir la falsedad de la mentira, de la verdad. Todo era muy complejo. Fueron muchas las teorías que se barajaron sobre quién se encontraba detrás de ese nick 3301. Unos decían que la NSA había utilizado hace años una serie de desafíos criptográficos para reclutar a personas. Algo parecido a lo que estaba ocurriendo con este misterioso mensaje.
Incluso algunos llegaron a teorizar que quizá fue el alto mando de la Cibercom el que se encontraba detrás. O tal vez la Fuerza Aérea. No sabía muy bien de dónde venía todo aquello. Podía ser incluso un grupo de hackers que quería reclutar a nuevos tipos, con un talento especial. Todo eran conjeturas. Era prácticamente imposible llegar al resultado de esta compleja ecuación. Pero finalmente se supo que con el tiempo fueron unos poquitos los que consiguieron llegar hasta el final, y es ahí donde se rumorea que consiguieron recibir un correo con instrucciones precisas y en el que iba incluida la frase: queremos a los mejores, no a los seguidores. Como ya he dicho, muchos son los llamados y pocos los elegidos, y estoy hablando de las escrituras, y en este caso ocurrió exactamente lo mismo. Lamentablemente, esta minúscula selección de personas, de las cuales se desconoce su número, pero se sabe que fueron muy pocos, o muy poco, entre ellos nos encontraba nuestro protagonista, el señor Ericsson. Ericsson dice que no llegó a tiempo. Al parecer había un momento concreto en el cual las marcas o la cuestión tenía que ser cumplida para poder pasar al siguiente, la siguiente clave de decodificación. Al no llegar a tiempo la pierdes, y esas personas que no llegan a tiempo jamás consiguen obtener el resultante final. Pero al poco tiempo apareció un mensaje de 3301 en la red Reddit, en este caso era auténtico, que indicaba lo siguiente. Decía: hemos encontrado ya lo que buscábamos. Aquí termina nuestro viaje por este mes. Lo cual daba la sensación que abría la puerta a que posiblemente más adelante se incluyese otro mensaje de encriptación para reclutar a los nuevos miembros. Todo parecía haber finalizado hasta que el 4 de enero del año 2013, este año, apareció otro mensaje encriptado, firmado por 3301. En esta ocasión la complejidad era mayor. Páginas de antiguos textos ocultistas ingleses, archivos de 130 megabytes repletos de números primos. Incluso entre ellos había una cancioncilla en MP3 titulada The Emergence, cantada por el artista 3301. Aquella letra de aquella canción comenzaba diciendo: ¿adivina qué? Cícada. Nuevas ubicaciones en Dallas, Moscú, Okinawa. Un auténtico puzzle complejísimo. Tampoco nuestro amigo Ericsson consiguió llegar a la clave final. Lo cierto es que el año 2013 se está acabando, y son miles de personas las que están expectantes por el nuevo mensaje que se espera para el 4 de enero de 2014, donde Cícada incluya o intente reclutar a otra nueva legión de hombres y mujeres. Y digo legión, quizás, como ya he dicho, la unidad sea el resultante de esta búsqueda para poder seguir o conseguir ese objetivo que desconocemos. Todo un misterio. ¿Quién se esconde detrás de 3301? ¿Por qué utiliza ese método? ¿Es real todo esto? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Quién te recluta? Lo cierto es que, como ya he dicho antes, hay miles de personas que están detrás y a la espera de ese mensaje que posiblemente llegue el 4 de enero de 2014. ¿Serás tú uno de los elegidos? No lo sé. Después de este largo programa en el cual nos hemos explicado de cómo nuestro talento no ha florecido, quizás, tal vez sí, y de cómo hay gente muy preparada que realmente sabe que el talento oculto se encuentra más allá del nivel académico obtenido, lo cierto es que el 4 de enero tendremos otro nuevo enigma que descubrir. Lo dicho, y sin más, así como digo siempre, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.